Esango dabe, esango dabe, zelan datorren, baina pentso zedut datorrela, eta hoxe, gauza batzuk egiten badauz, erosteko moduen, edo bako zer, hor, urten ibiliga, hoxe, eskoteaz, lesionote egonda nien, Pedro Bigas jokatu da hor, Alvarok jokatu da hor, esker bat eta lateral bat ekarri gu, eta zelan emoten daben. Egia posturi bete beharretzen detela, horre bat zegoen zuloan. Joan da, jakin genuen, hasi ginen nien, azken nien euki genuen, bo zentral, lateral eskumatik bi eta eskerretik bat bakarrik ez, baina pentsamentuaz beti, kotek urte bizen gugaz egon da nien, lezinok ez da duki, ondo egonda, urten justo lezinok ja, eta bebai, jakin je, Anaitzek, Alvarok, ero Pedro Bigasek aldabela jokatu horre, ez? Gero, hoxe, partido asko, bastante izen die, eta, pentsau, oin amaiera arte karteko, bat espezifiko, hoxe, konpetitzeko koteaz. Zeguritzen zazu, eskaini diezaizukela, Portugal dago? Ondo da, ez? Gainera da, bebai, ondo urteten badao, beste urte batzutenako, bebai, ez da bakarrik oin lau hilabeterako, hori aukere deko klubek, ni pentsatu ondo dagoela. Ordu gutxi geratzen dira, merkatu izteko, espero duzu, beste sorpresaren bat. Ez to pentsetan, ez? Haizu pentsetan da, hilebi geratzen da nien, tranquile hartu zuzuzak, ez? Gero egune pasatzen die eta urdurik ipintzen za. Eta gero, ise ezin da nien, hor zauz, 10 izen agertzen die. Gero batzuk, eurek ez dabe, gure beste batzuk, guk ez gauz hain konforme. Gero beste batzuk, euren klubap ez da behizten. Eta azkenen nipintzen dut, holan geratuko gaiela, baina, azkeneko momentu arte, etxaren epiko da. Horiek merkatuko kontuak, baina igandean partidu garrantzitsua da pertsuen. Biloko berdinketa hori ona egiteko modua. Holan da, ez. Ni pentsot azkenengo partioetan gozo bateko gure ona, ez. Gol gitxi hartzen dugu, ez. Orduen, horrek segurtasun bat emototzu. Igual, aukerak egiten dabe, ez duzunen golik hartzen, enseguida esatozu ondo defenditzen dugule, batzuetan aukerak egiten dabe, eurek falletan dabe, eta ez da gure merezimendu bakarrik, ez? Baina, bost partidotik gol bat bakarrik hartu dugu, eta horrek esaten da, azkenien gol bat sartzen bozu aldala irabazi, eta oin arte beste aldera izan da, ez? Beti hartzen genuen gol bat betxet, eta orduen irabazteko ise bi sartu genuen, ez? Orduen, nipentzot horrek segurtasuna mototzela eta aldiei. Betis ez da itxuraz, ez da denboraldi hasierako Betisura. Altiba joko auki dabe, ez? Ni pentsot, eziela ziondo, gero momentu bat on aukia bien, emaitz onak etara bien, eta pentsete esan, euren helburue Europan dala, eta horra heldu bizela, gero barrido, ni pentsot, geratu indiela, eta hortxe dauz, ez? Ni pentsot, denpori dekela, ez? Partio mordoa geratzen da, ez da zain urrein Europako jendie, baina goixe, euren zape partio garrantzitsu izango da, hori helburuei lortzeko, ez? Hemen galtzen badabe, urrein geratzen die, eta gero pentsamentua hasi bidie, begiratzen atzera ez, aurrera ez. Eta, guretzat irabazten bagu, azkenengo emaitzakin, izango zan, punto gehiago atzekoekin, eta horrek eman guzkuen, segurtasun gehiago. Zer iruditzen zaizu dela Betisen indarik handiena? Eurek die, ni pentsot, oin aldatu jabe, aldatu. Atzetik jokatzen dabe, baina lantzin behin luzi bai, haunditu eitzotzue zelaize mordo bat, zabaldu, luzetu, eta egize da, guk egoten baga urrin, ero zelaize haundize eitzen badabe, eta guk ez badugu egiten txikixaue, orduen arazoak okiko du, seguru. Horrek eurek jokatzen dabe atrebeinteoaz, gure dabe baloie, bat baten kontra juten die,
ona die, eta azkenien, zupe jokatu biozu konfiantzazkoaz. Ez bakarrik eurei begiratzen. Eurei begiratzen jokatzen badugu, seguru, galdu ingo gule, oso gatsa esiko dela zoserretarati ez. Eta ni bentzot, gu talde junto jolastu begu, euren zelaixen, alba da, gure zelaixen jokatzen badugu, ikusten zen, pasadan domekan zeltan kontra. Azkenien ezaeltzen euren portea izana ez, gure defentsa aurrien egon bida eta jokatu biogu euren zelaixen. Horrebera batzuk egon dira, baina azken partiduetan behintzat, partidu onak eta garaipen garrantzitsuak lortu dituzu, azken bita behintzat. Bai, Granada eta Atletico Madrid, ez, egize da. Partidu desberdinek, bat Granada, baina orduen ondo juten za, eta gu baino punto gehi aukea ben, eta bueno, 3 tautzi irabazi ginen, eta ondo jokatu ginen, eta gero bestia Atletico Madriden kontra. Ikusi da, eta ikusten da, ez dala bere momentu hoberenien, baina talde oso ona da, eta oso gatsa da irabaztie ez, eta oso gatsa da golak sartzi eurei ez. Igual eurek ez da, oin ez dauz golak sartzen, ez da biziz golak sartzen, eta kostu bitiak ez, baina eurek golak sartzi ez da erresa ez. Bi sartu genuen, 2 tautzi irabazi genuen, horrek emaitzok konfiantza apur bat emozku, eta baina badakigu hau desberdin izan bidala ez. Betisek eure gureko dabe partidun ritmo erutie, eure gureko dabe, eure futbola etie ez, eta gu kapaz izeten gaien alderantziz jokatzeko. Aspaldeko partez, buru uste gehixuago, hamekeko osatzerakoan? Bai, zeia jentea rekuperetan dago, eta baina bueno, ondo dauenien gauzak eta ondo da bizenien aldatzie ez da ona ez, eta bueno, ni bentzot talde konfiantzia daiko launtxe momentuan eta aprobetxaben bio guri. Bueno, beraz, pare bat, nuevo inquilino, Nacho Galpe. Sí, así es, ¿no? Es pues Rafa Suárez, lateral izquierdo, viene con unos condicionantes para esta lo que queda temporada y con las opciones de poder quedarse para más, que eso es lo bueno también, ¿no? Le podemos ver y ver si es bueno para el club, pues tienes un lateral izquierdo, tienes esa opción. Es un puesto que siempre hemos estado, bueno, esta temporada hemos estado con un jugador solo, con Cote, que hasta ahora no se había lesionado, pero justo esta temporada se ha lesionado y ha tenido que jugar otra gente ahí, pues como Álvaro Tejero, Anaitz, Pedro Vigas. Y bueno, pues compensa un poco, ¿no?, lo que es las posiciones del equipo. No sé qué conocéis de él, ¿qué crees que puede aportar? A ver, es un lateral más ofensivo que defensivo. Con buen toque de balón, con ofensivo, pero bueno, muchas veces ves al jugador en otro equipo y por ejemplo, el estilo o la forma o lo que le manda el entrenador puede ser otra cosa diferente a lo que y se puede adaptar, ¿no? Yo creo que poco que le he visto a él, para mí juega muy alto, pero bueno, son cosas que el míster de ellos, si el míster te manda a jugar alto, tienes que jugar alto, ¿no? Punto. Yo soy de que los laterales jueguen más bajo y luego sí, puedo doblar, puedo llegar y puedo sacar centros, ¿no? Pero partiendo de más abajo, ¿no? Y en ese sentido yo creo que si es un jugador listo, se va a adaptar rápido. El mercado se cierra en apenas unas horas, ¿esperas alguna sorpresa más? Pues a ver, hay que estar abiertos a todo. Cuando te reúnes por primera vez, han pasado 2 meses ya, te lo tomas todo con mucha más tranquilidad, pues pensando que 2 meses tan lejos, ¿no? Y ahora aparecen nombres que hace 2 meses no existían. Y ahora pues, si no les conoces bien, firmarles por 4 imágenes que les puedas ver, tampoco es cuestión de, ¿no? Luego, muchas veces tú puedes querer, ellos pueden no querer, o el club o el jugador, o pueden querer, pero con sus condicionantes. A estas alturas de mercado, pues hay muchas exigencias por todos los lados, ¿no? El jugador puede pensar que es el equipo o el club no tiene más oportunidades, más posibilidades, entonces puede apostar por exigir mucho más que otras, o los clubs o los que te quieren ceder en un momento determinado o les quieres comprar,
Y ahora es un momento difícil, ¿no? Pero siempre tenemos que estar abiertos, ¿no? A que pueda caer hasta las 12 de la noche. Yo no voy a estar despierto a esa hora, ¿eh? Nos queda cuando las cosas van bien es más difícil cambiar. ¿Recuperas a alguien para el mismo? Pues están entrenando. Pape ya estuvo el otro día, Anaitz ha hecho toda la semana, Gonzalo ha hecho la semana pero con condicionantes, no estará, Gonzalo no. Pero bueno, poco a poco vamos recuperando, ¿no? a la gente. Ahora mismo creo que nos quedan Iván, Quique y Sergio, Sergio que es el último que cayó, ¿no? Y bueno, y Gonzalo también todavía no está para convocar o para jugar, pero por lo menos ya está haciendo las cosas con el grupo, ¿no? Y bueno, a ver si poco a poco vamos recuperando a esa gente, ¿no? Pero bueno, lo que hemos dicho, creo que hemos demostrado ser equipo, pues con todas estas lesiones, con gente que ha estado jugando como titular hasta que se ha lesionado, y resulta que ahora, por ejemplo, los resultados son mejores que entonces, ¿no? La dinámica es realmente buena porque de los equipos de abajo sois con bastante diferencia los que más están puntuando, de mitad de tabla para abajo. Habéis sacado 2 puntos a varios, 5 a varios. Es cierto que esta última semana las sensaciones no han sido demasiado buenas, pero los números realmente os están avalando estas últimas semanas. Sí, lo que pasa es que había otros equipos que han sacado muchos puntos hasta ahora, ¿no? Y claro, y si sacan muchos puntos, por lo menos, mira, ya estoy con 27 o 26 o 28, pues ya estoy casi salvado, pero el casi ese cuesta todavía, ¿no? Y entonces siempre tenemos altibajos, siempre tienes buenos momentos, malos momentos. Estás en buen momento, se te lesiona un jugador, un par de jugadores y parece que decaes un poco. La temporada final es muy larga, ¿no? Y el objetivo, pues cerca de 40 puntos, todo Dios, estamos mirando a ese objetivo, ¿no? Los equipos que estamos de mitad de tabla para abajo. Pues mira, cuando vamos a enfrentar a un equipo que su objetivo es Europa y ganándonos puede mirar a ese objetivo. Si pierde contra nosotros, igual tiene que estar mirando más para abajo que para arriba, ¿no? Por eso yo creo que es una de las ligas más igualadas que a los de arriba. Van a estar arriba los mismos de siempre, pero les cuesta más ganar y ya no hay tantas goleadas como hubo hace 2 o 3 años y no se ve tan claro los que van a estar abajo. Betis, un rival, hace una temporada un tanto extraña. Sí, empezó bien, empezó no bien, luego tuvo resultados buenos, unos cuantos que parecía que se iba a meter abajo, ahora tiene otra vez unos no tan buenos y no termina de meterse arriba, que es el objetivo que tienen ellos. Tiene un grandísimo equipo, tiene muy buenos futbolistas, tenemos claro, y ellos también lo tienen claro, a qué juegan, que eso es bueno también por parte de ellos, por parte del míster de ellos, un poco por todo, ¿no? El tener con claridad qué tipo de fútbol vas a hacer, ¿no? Y yo creo que ahora mismo tanto el juego corto, saliendo desde atrás, como de repente juegan en largo con los delanteros y con los medias puntas, tienen esa variante, que yo creo que es bueno para un equipo tener esas variantes, ¿no? Porque al final solo tener un estilo, pues como podemos tener nosotros igual, que nos cuesta más cambiar, pues si según el contrario, pues te coge y es más difícil, ¿no? Y ellos pueden arriesgar desde atrás, jugando desde atrás, o pueden jugar en largo y a partir de ahí con medias puntas que conducen muy bien, que tienen uno contra uno muy bueno, pues te pueden desequilibrar. Sabiendo las 2 últimas victorias en casa, Granada, Betis, Madrid, que estaban arriba entonces, os da un poquito más de impulso, confianza para afrontarlos en casa, ¿no? Sí, y las 2 de casa, el no encajar, ¿no? En 5 partidos creo que hemos encajado un gol. Eso te da la confianza que muchas veces pensamos que cuando no encajamos hemos hecho todo perfecto defensivamente. No es así. El rival llega, el rival te genera ocasiones, pero no acierta igual muchas veces, ¿no? O tu portero está muy bien. A mí cuando el mejor es tu portero, yo tengo que mirar. Y aunque hayamos ganado o hayamos empatado, pues tengo que mirar algo, porque es señal de que me han rematado mucho, ¿no? Y en ese sentido también tenemos que tener la conciencia pensando en eso. Llevamos pocos goles, pero por ejemplo el Celta nos hizo ocasiones, ¿no? Vamos a ver si volvemos otra vez a que, pues bueno, llegar al Atlético de Madrid, llegar a los otros equipos que nos hagan menos ocasiones, ¿no? Y nosotros pues, intentar estar acertados de cara a portería, ¿no? Que los 2 últimos partidos, como tú dices, en casa hemos estado acertados. Sobre todo con más equilibrio defensa-ataque, ¿no? Porque tú puedes defender bien, pero si no llegas es muy difícil.
Sí, nos pasó en Vigo, sobre todo la segunda parte, ¿no? Llegamos muy poco. Y estar siempre defendiendo en tu área o en tu campo, eso. Y yo sé que no somos un equipo de esos. No somos un equipo de que podemos estar 3 partidos defendiendo en nuestro área y como gato panza arriba. No, yo creo que somos un equipo que sufre, ¿no? Y somos un equipo que sufre si nuestra gente de arriba no recibe balón en condiciones, porque no están mentalizados solo para defender. ¿Qué es lo que crees que tenéis que tener más en cuenta del Betis? O lo más peligroso? La variedad que tienen en el juego, en tanto el corto como el largo, las individualidades, y son atrevidos. Y a mí el equipo atrevido o el jugador atrevido para recibir en cualquier momento y en cualquier posición en el terreno de juego es un señal de que tiene confianza, ¿no? Y eso es bueno, ¿no? A mí también me gustaría poder jugar de atrás, pero con atrevimiento, con confianza, ¿no? Si de cada 3 balones pierdes 2, ahí no puedes jugar, es imposible, ¿no? Porque te van a hacer ocasiones, pero si de cada 10 balones pierdes 1 y los otros 8 o 9 sales jugando, pues eso sí que es algo bueno, ¿no? Y yo creo que en ese sentido el Betis eso sí tiene. Supongo que también importante es seguir dando continuidad a esta buena dinámica de resultados, sobre todo. Espero que sí, ¿no? No sé si bueno puede ser un empate o bueno solo es el ganar, ¿no? Pero creo que estamos en una situación que en puntuar está bien, como tú has dicho antes, pues en poder hacer bueno el empate que conseguimos en Vigo, que fue muy costoso, pues sí, es con una victoria mucho mejor y seguro que nos alejamos de algo de algunos equipos por lo menos, ¿no? Y en ese sentido y sería acercarnos más a otro grupo de equipos que pueda estar por delante nuestro. El nivel de confianza tiene que ser alto, sobre todo por vosotros, pero un dato es que el partido de Vigo, cuando no estás, lo pierdes, cuando no estás en buena dinámica. Eso es el comentario que hacíamos un poco después del partido nosotros, el cuerpo técnico, ¿no? Que normalmente esos partidos otra vez los hemos perdido, casi siempre. Rara vez hemos sacado algo de partidos que no hemos merecido ganar y que el contrario ha sido muy superior, ¿no? Eso también quiere decir algo. ¿Vale? Gracias, Gracias, Josué. Gracias por... O sea,